porque se exageraba mucho la cuestión de cómo es un homosexual por parte de actores muy de renombre acá de Ecuador, que son el señor Víctor Arauz y David Reynoso. Ya, yo te digo a ti, te pregunto a ti, porque me acuerdo que te pregunté algo y de cierta manera hubo como una especie de debate o puntos distintos. Para mí, para mí, la exageración vale. Para mí, la cuestión de la comedia, la cuestión de los contenidos, es como cuando tú vas a un ring, en un ring, y hay dos contrincantes. Dentro de ese cuadrito, tú le puedes sacar la madre a ese man. Yo pienso, ahora, sé que de cierta manera puede afectar o puede mucha gente que no tiene una mentalidad de cierta manera, un concepto ya, o un criterio formado, se podría decir, lo puede tomar como que eso es cierto. Y creo que ese es el problema, porque para mí esa obra de teatro no prácticamente representa a toda una comunidad, sino que prácticamente se está exagerando porque es una parodia. Ahora, mi pregunta es para ti, Andrea. ¿Te molesta que de cierta manera se burlen o exageren o de cierta manera hagan parodias de lo que es una persona homosexual? Hola amigos de YouTube, bienvenidos. Para mí es un placer enorme, enorme, enorme estar con ustedes nuevamente. Hoy van a ser testigos de algo nuevo, un piloto se podría decir. Vamos a hablar un poco de los contenidos multimedias, pero específicamente del cine, ¿no? Porque creo que es algo importante, es algo que siempre consumimos en las grandes plataformas. Y pues bueno, vamos a hacer un tipo podcast, con contenido multimedia, con videíto. Y pues hoy tengo una invitada que ya la conozco muchísimo tiempo y siempre que tenemos estas cuestiones de hablar de contenidos, ella me dice, ¿sabes qué? Yo pienso esto, yo pienso lo otro. Es muy buena, tiene mucho texto, por lo cual la he invitado en mi primer podcast, se podría decir, hablando de cine, ya que aunque no somos expertos, cabe recalcar, tenemos esa hambre de querer un poco más de parte de nuestro territorio. Y pues para mí es un placer tenerla hoy aquí, en el primer podcast posiblemente, y si se viene... Espero poder hacer más contigo. Mi querida Andrea Valle. Andrea, por favor. Bueno, la verdad es que estoy súper feliz porque ya llevamos muchas conversaciones y nunca lo concretamos en un video, nunca decimos, Nunca lo ¿sabes qué? plasmamos, nunca lo plasmamos. Exacto. Siempre estamos en esas, a veces por cuestiones de universidad, los dos estudiamos, estamos muy copadísimos. Yo estudio comunicación, si no me equivoco, Andrea, tú estudias leyes. Ajá. Entonces nuestros tiempos a veces están como que no, no se puede, pero hoy el universo hizo lo posible para que esto se pueda dar, así rapidito, rapidito, y pues empecemos con lo que nos compete. A ver, en las últimas décadas hemos tenido una evolución muy importante. Los consumidores ya prácticamente deciden lo que quieren ver, dónde lo quieren ver, cómo lo quieren ver y a qué hora lo quieren ver, ¿ya? Por lo cual, mis gatos se están peleando por ahí. Por lo cual es importante saber hacia dónde va todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cine? De cierta manera, ¿hay esperanza de que se haga buen cine en Latinoamérica? Señores, esas son preguntas que vamos a ir desglosando Sí. poco a poco. Andrew, yo te pregunto, ¿consume cine latinoamericano? Latinoamericano he consumido muy poco, la verdad, porque he visto
he visto varias películas de buenos directores latinoamericanos, pero muy pocas, ya que sinceramente no hay esa cultura, no se le da vida todavía al cine latinoamericano como se debe, como digamos las películas norteamericanas, ya, que siempre estamos enseñados a ver el mismo tipo de serie o el mismo tipo de, ¿cómo se diría? De El contenido, mismo, o sea, la misma el línea. mismo exacto, ya sabemos muy bien de que sí, que el mismo tipo de contenido, pero en cambio, lo que he visto a lo largo de las películas que he visto de Latinoamérica es que cambian un poco ese tipo de contenido, o sea, dan un nuevo contenido. Y eso es lo que a mí me gustaría ver, pero en una cantidad mayor, por así decirlo. Ya, porque lo que he visto son muy pocas. Que sí. Tú, de cierta manera, te gusta mucho el cine no comercial, el independiente. He notado que me has recomendado películas como Roma, Colombia, si no mal recuerdo, La Llorona también, que es una producción, creo, venezolana, creo. Y yo escuché en otro podcast que de cierta manera todo debe ir en conjunto. Si la televisión de cierta manera tiene una visión hacia nuevas cosas y arriesgarse, el cine también lo va a hacer dentro de ese país. Entonces, esto va de la mano. Entonces, si el cine anda mal, definitivamente la televisión ecuatoriana también. Ahora, ¿por qué crees que de cierta manera no nos arriesgamos a hacer algo nuevo? ¿Por qué seguimos estancados? O sea, siento que es lo que sería la falta de educación, por así decirlo. O sea, es muy bien que no podemos comparar estudiar, por ejemplo, cine aquí con estudiar cine, por ejemplo, en Estados Unidos o estudiar cine en Alemania. Son varios niveles. Yo creo que nos hace falta mucha cultura respecto al cine o a la televisión en general, ya que somos muy primitivos todavía en eso. Nos hemos quedado con un tipo de contenido ya muy viejo, por así decirlo, ya muy repetido. Repetimos la misma, el mismo contenido, La misma el mismo fórmula, cada patrón, vez y cuando. patrón de todo y siempre. Entonces, siento que no hemos avanzado mucho en eso, de cierta forma. Yo te enseñé una entrevista que hice ahora poco, la pueden ver en el canal, ¿cierto? Sí. La extinción de la televisión abierta. Y mencionaba a Carlos Suárez, un productor audiovisual guayaquileño, decía que en Ecuador no nos arriesgamos a hacer guiones y ya lanzarlos perdón, no nos arriesgamos a apostar por nuevas ideas y muchos guionistas prácticamente se pierden porque eh, nos da vergüenza decir, ¿sabes qué? Tenemos problemas sociales, somos montubios, somos indígenas, somos cholos, como él decía. Y yo creo que de cierta manera es verdad, porque cada vez que se hace un producto aquí, lo achacamos muchísimo. La gente tiene una mala costumbre de no consumir lo suyo y siempre viene un extranjero de otra parte, hay otra película de otra parte y eso sí, se paga lo que se tenga que pagar, pero aquí nosotros de cierta manera decimos, ay, pero tantísimo, ay, pero están hechos en Ecuador, ay, pero no, 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 eso de ahí no sirve. No va a ser tan buena como la película de De Estados Unidos. Hollywood, metida harta La, producción, pero son nuestros problemas, son problemas que de cierta manera nos identifican. Pero ¿tú qué piensas acerca de los guiones? ¿Sientes que es verdad, que nos da vergüenza? yo siento que nos da vergüenza y al mismo tiempo no los sabemos representar como se debe. Por ejemplo, en Roma, la película de Roma, muy buena, tiene un director buenísimo, una trama buenísima y que retrata en sí los problemas de las personas, pero mexicanas. O sea, estamos hablando de la minoría mexicana. Ya, los retratan de una manera en la cual decimos, ¿sabes qué?
esto está pasando, esto pasa en ellos su vida cotidiana, pero siento que en nuestra situación, los guiones o sea, el miedo de hacer los guiones, al hacer los guiones es ese, o sea, ver que las otras personas se den cuenta de nuestra realidad, ¿ya? Y otra es no saberlos representar de una manera que se pueda transmitir a las otras personas, ¿ya? Porque tú sabes que ¿No te pasa que cuando tratan de hacer como que la realidad eh, de un barrio, qué sé yo, del sur, el Guasmo Norte, Guasmo Sur, ¿no te parece que a veces cuando han tratado de hacer escenas de esos lugares, a mí me resulta como medio parodia, no siento esa realidad? En cambio, cuando veo películas como Roma, incluso ayer estaba viendo un poco Colombia, yo viendo esos lugares me sentía ahí. Incluso tú sientes como que, chuta, ¿cómo de hacer vivir ahí, no? El miedo que me, o sea, a veces incluso te da miedo decir, me van a hacer algo o algo así. Pero cuando se graba en esos lugares con una producción ecuatoriana, no sé, siento como chiste. No le dan esa cuestión no de te transmite esa eso. producción fotográfica de élite que dices, ¿sabes qué? Ahorita sí me siento como que estoy ahí y voy a salir violado, robado o algo así. Exacto. No me transmite eso. Entonces siento que de cierta manera estamos en pañales, pues, ¿no? Con respecto a otras producciones que de cierta manera transmiten muy bien Claro. y te sientes en ese ambiente. Es que siento que el director, en cierto modo, se capacita demasiado bien, porque yo creo que el director es el encargado de transmitir lo que el consumidor, o sea, el encargado de transmitirle al consumidor lo que él quiere, ¿ya? Tanto, digamos, en lo que es la matiz de los colores, porque es muy importante la matiz de los colores, como tú me estabas diciendo, o sea, si tú quieres hacer una grabación del sur, del suburbio, lo haces de una manera de parodia, que tú sientes como que en cualquier momento me voy a reír de esto, ¿ya? Pero muy en cambio es que tú hagas una matiz de colores muy diferente, que tú sientas que estás ahí, que estás viviendo lo que está viviendo el personaje principal, el problema del personaje principal, y tienes que empatizar. Entonces, hay pocos directores que logran hacer que el consumidor empatice con el personaje principal. Eso es una de las mayorías, las veces que yo he visto que yo digo como que no comparto con el personaje, o sea, digo como que no entiendo el problema, no entiendo su problema. Entonces siento que somos, como tú dices, estamos en pañales prácticamente ahorita para poder hacer eso. Así ¿Crees que que, nos hace falta muchísimos años para llegar a las grandes plataformas como Disney Plus, HBO, Netflix? Yo pienso, si tú me dices, sabes que Yair, mañana va a estar una producción ecuatoriana en Netflix, yo no te lo creo, porque digo, ¿qué podemos ofrecer? A ver, y no es por menospreciar, señores, sino que estamos hablando de cierta manera claro, lo que estamos viviendo actualmente. Y es una realidad, sobre todo. como comunicador social tengo que de cierta manera comunicar lo que de cierta manera pienso y la perspectiva que tengo acerca de y es la televisión ecuatoriana y es la cuestión cinematográfica. No puedo decir industria cinematográfica porque, seamos realistas, a lo mucho aquí en Latinoamérica, creo que Argentina se podría decir que tiene su industria cinematográfica, Brasil, incluso Colombia. Pero nosotros no creo que tengamos una industria cinematográfica. Inclusive en las novelas, o sea, yo sinceramente, yo veo una novela, ¿ya? Una novela de aquí, una novela ecuatoriana, ¿ya? Y si tú me dices que trata de empatizar con el personaje principal, no lo voy a hacer por el simple hecho de que literalmente no es por menospreciar ni nada, porque yo sé igualmente que es un esfuerzo muy grande que hacen las personas para lograr hacer una producción así, pero es el hecho de que a veces incluso sin hacer una mega producción, tú logras hacer una obra maestra, ¿ya? Así, con pocas opciones de grabación puedes lograr hacer una obra maestra con un celular, todo depende de cómo lo vayas a hacer, cómo lo vayas a elaborar, así sea largo, pero cómo lo vayas a elaborar. Entonces, eso es lo que
yo he visto, por ejemplo, en las novelas ecuatorianas, cuando hacen una novela, es como que no tratan de, no sé, o sea, no sé de cine, como ya lo hemos recalcado al principio, pero Somos aficionados, señores, no somos nosotros. aficionados, claro, estamos en pañales también, pero sin embargo nos hemos dado cuenta, nos hemos podido dar cuenta de Nosotros, varios es que errores. hay una cuestión que me gusta esta frase y creo que viene al caso. Y es la siguiente. Sí, creo que se me fue Andrea. ¿Estás ahí, Andrea? ¿No me fuiste? Sí, estoy aquí, creo que sí. ¿Me puedes cortar un ratito? Ya, espera. 5, 4, 3, 2. Bueno, mira, encontré un dato importante que me parece que deberíamos mencionarlo. Déjame leerlo para que... Fuentes, como siempre, ¿no? El comercio en el año 2019 dice esto. Cortas ahorita. A ver. La creación audiovisual es un conjunto que se encuentra en la RAM, Se me perdió. Por aquí estaba. Importante. Ya, aquí está. Dice, según diversas fuentes, durante el año 2018 se estrenan en Ecuador entre 15 y 18 largometrajes y otras 30 pequeñas producciones, de las que 80% fueron óperas primas. O sea, no hacemos casi cine. No se hace casi nada de cine. 15 y 18 largometrajes, películas se podrían decir. Largometrajes o películas. Es poquísimo. Es poquísimo, poquísimo. Para lo que, incluso ahí mismo en el reportaje dice que al día o al año creo que, a ver, espérame un ratito, para no decir cosas que no son. A ver, mira, se producen en el mundo unas 30.000 películas al año. Significa un estreno cada 20 minutos, cada 20 minutos. Y de esas 30.000 películas que se hacen en el mundo, solo 20 hacemos nosotros, según lo que dice el comercio en el año 2019. No es nada, no es nada, absolutamente nada. Entonces, esto de aquí, ¿qué significa? Que de cierta manera los actores no prosperan aquí, los músicos no prosperan aquí, los guionistas no prosperan aquí, los camarógrafos no prosperan aquí, los de iluminación no prosperan aquí, los de tramoya. Entonces, básicamente, no hay una industria cinematográfica. Pero aquí arribita nomás, como siempre lo digo, Colombia está 20 años en el futuro en lo que respecta a producciones cinematográficas, series, novelas. Los manes se mueven, cosas que nosotros no. Claro que sí. Ellos al menos tienen una idea de cómo hacerlo y cómo transmitirlo, ya. Así sea De consumo. problema social, Exacto. como me lo decía en la entrevista en el primer video del canal. Esos problemas sociales que parecen una vergüenza para el país, como la cuestión corrupción, narcotráfico, cárteles, incluso hicieron una serie de la selección de fútbol de los 80 que hizo un buen mundial. Le hicieron súper cool. ¿Y qué hemos tratado nosotros de hacer? Copiar eso, pero lo hacemos pésimo. Hicimos una novela que la selección, no me acuerdo cómo el nombre, pero supuestamente la vida de Jaime Iván Caviedes. Asquerosa. ¿Por qué? Porque tratamos de todo hacerlo bonito, todo hacerlo políticamente correcto, es la palabra. ¿Por qué? Claro. Porque podíamos haber escogido al personaje del señor Caviedes y plasmarlo de una manera como es. A ver, el señor perdió la oportunidad de ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero ¿qué pasó con él? Se hizo un drogadicto, Exacto. tuvo uno de los mejores entrenadores, José Mourinho. Bueno, a ti no te gusta mucho el fútbol, pero José Mourinho
fue técnico de Cristiano Ronaldo, estuvo en el Real Madrid muchos años, fue campeón de una Champions League. Ese señor fue entrenador de Jaime Benavides. ¿Por qué no hicimos una historia que cuente la verdad del señor? Le pagabas todos los derechos, pero contabas algo real. Y de cierta Claro. manera tenías dos perspectivas, héroe y villano. ¿Por qué? Héroe nos clasificó a un mundial. Villano lo tiró todo por la borda con la cuestión de Claro, se dejó drogas, llevar la como... cuestión de las malas influencias. ¿Sí o qué? La verdad es que sí, o sea, imagínate, hubiera sido increíble que fusionara estos dos personajes y llevarlo, digamos, al otro nivel, ¿ya? Al otro nivel y a tal punto, mira, yo, siéndote sincera, yo nunca vi la novela, porque yo dejé de ver novelas hace full tiempo, ¿ya? Pero sin embargo, si era como que, tú sabes, cuando tú estás, tu familia siempre ve las novelas del 2 y de cualquiera, entonces tú le das esa idea, o como que ves y dices como que, ah, mira, está viendo eso, ¿ya? Por lo que yo pude ver, o sea, la verdad no me llamó la atención como para sentarme a verla y prestarle atención y ver la trama, porque sinceramente no me llegó, o sea, me estaba contando la biografía de un señor, ¿ya? Que ya, o sea, triunfó en el fútbol, fue un orgullo nacional y todo, pero cuéntame algo más, de algo Eso, profesional. a eso voy. Mira, no lo puedes conocer, pero la cuestión de crear un producto multimedia es eso, darle a conocer a más Claro, personas, a nuevas generaciones, lo que pasó en esa época, lo importante que fue y lo trascendente que fue. Porque no me puede gustar el fútbol así como, qué sé yo, algo que no me guste. Eh, ahorita no se me viene nada. Por ejemplo, yo no soy un drogadicto, no, o sea, no me gusta la cocaína, no me gusta claro. la fetamina, pero The Breaking Bad es una serie, una señora serie, que te hace meter en ese personaje de, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si de cierta manera me hago un dealer? O sea, te pone a Claro, pensar la te cuestión metes en el personaje, de los sobre todo. problemas sociales, que como de cierta manera estoy en una crisis tan profunda, me estoy muriendo de cáncer y digo, ¿sabes qué? Mi familia también, me arriesgo a hacer esto. O sea, eso nos hace falta, de que personas que de cierta manera no les interesa tal problema social, se vinculen a eso y se incrustan ahí y dicen, quiero más, dame más. Exacto, y mira, sin ir tan lejos, por ejemplo, digamos, porque la única ahorita que una novela colombiana que me acuerdo de Sin Senos No Hay Paraíso, ya, ha llegado a tal punto de que la audiencia lo ha romantizado tanto que dices, no, ¿para qué? Si imagínate, yo puedo ganar dinero siendo proxeneta o prostituyéndome y pues lo he romantizado tanto que hasta a mí me ha tocado escuchar como que, oye, no se ve tan mal esa vida, ¿ya? Entonces, a eso es lo que yo voy. Imagínate ser del director, es verdad. No es una serie como que tomarla de ejemplo, pero tomarla de ejemplo a tal punto de que la hizo tan trascendental, de que todo el mundo quiere ser como ellas, ¿ya? O que todo el mundo quiere aplicar la misma idea. Y eso que también están aplicando un problema social del país, ¿ya? Imagínate romantizarlo a ese punto. Porque yo sé, es un mal ejemplo, por eso te digo, pero ¿por qué nosotros no podemos llegar como que a ese nivel? Esa es la incógnita más grande, que tú te No, dices como que, tenemos todavía, o sea, no digo los escritores, de cierta manera, si hay alguien, algún guionista, claro, de otro podcast, por si acaso, invitado. Pero a eso voy, no digo es que los escritores sean unos tontitos, no digo eso. Digo que de cierta manera somos tan conservadores que nos costaría de cierta manera empatizar con algo que para nosotros está mal. claro, Porque de cierta manera, si se hace una producción como la que estabas mencionando, Sin Senos No Hay Paraíso, van a decir, a ver, están haciendo están haciendo una producción sobre una prostituta, sobre los proxenetas, y lo están viendo desde una perspectiva de ellos, y de cierta manera la gente empatizaría con ellos, pero ahí vendrían las cuestiones de la prensa, la iglesia, y decir, ¿por qué se está presentando esto? O sea, no estamos claro, diciendo que está bien o mal,
No es que yo quiera ser proxeneta o Andrea quiera ser una Clarísimo. proxeneta, no. Es el hecho de cómo llega, la magnitud de cómo se transmitió la novela. Y el mensaje que es malo, pero que obviamente, pues tú dices como que, wow. Describe una realidad de un territorio. Y como Exacto. siempre dicen, el cine es la historia de un espacio y tiempo de un lugar. Es el espacio y tiempo de un lugar. Como en la época de oro del cine mexicano, podemos ver a los protagonistas tratar a las mujeres como objetos, pero no podemos juzgarlas porque esa era la realidad de ese tiempo. Claro. Y si de cierta manera, si ellos no hubieran, perdón, descrito lo que pasaba en ese entonces, no tendríamos una retrospectiva de lo que fue y poder cambiarlo. Y Claro. es lo que de cierta manera tenemos que hacer, ¿no? A mí me parece, es que eso es lo que yo, pero estoy en una incógnita muy, pero muy grande, que tú dices como que, chuta, o sea, ¿por qué como los de arriba? No podemos ser como los de arriba, no podemos venir, copiar y pegar, o incluso no copiar y pegar, sino hacerlo mucho mejor. Entonces, eso es lo que, como persona, yo digo, como que, que alguien me diga por qué, cuál es la razón, que eso también, digo, es una incógnita muy grande, la verdad. Hay otra cosa que siento que es importante. Y creo que en esta época, en estos 20 años que nosotros nos ha tocado vivir y que ha cambiado muchísimo, es la cuestión de los antihéroes. Si tú me preguntas a mí, ahora que tengo 25 años, entiendo más a los villanos que a los héroes. ¿Por qué? Porque de cierta manera puedes ver que, por ejemplo, traigamos al Joker acá, ahorita hablando. ¿Te das cuenta que de cierta manera no es que llegó a ser un villano porque le dio la gana de ser villano? La Claro, sociedad, de cierta manera, hizo que esta persona se convirtiera en lo que es. ¿Por qué? Por la cuestión de ser excluido, marginado, maltratado, de cierta manera tenía su enfermedad con la risa, y podemos empatizar con él y decir, ¿sabes qué? Es verdad. O sea, claro. como sociedad, muchas veces, en muchos ámbitos, no somos caritativos, ni solidarios, ni empáticos. Y por eso es que a veces pasan las cosas, ¿no? Muchos Claro, antisociales. vivimos en No un estamos momento justificando nada neutral. de Sí, que esté bien lo que hacen, ¿no? Pero tenemos también parte de responsabilidad y culpa en algunos aspectos. Y eso es lo que describe una cinta cinematográfica, ¿no? claro. No, y es verdad, o sea, imagínate, estamos en una época en que, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, no solamente en el Joker, pero estamos en una época en donde los directores, que a mí no me parece mal, me parece algo excelente, porque vemos la cara de la cara de la otra moneda, ya, creo que se dice así, ya, y es que los directores cuentan la historia del villano, o sea, cómo es que llegó hasta ese punto de maldad, por así decirlo, o ese punto de quiebre en el cual el villano viene y dice, no, ¿sabes qué? Pasó esto y por eso es que soy así, ya. Y volvamos con el Joker, como tú dices, o sea, él tuvo varios puntos desde su infancia hasta su vida adulta, en el cual hubo bastantes puntos de quiebre y que pasó lo que tenía que pasar, como ya lo conocemos ahora. Ya, pero lo cuenta de una manera que tú llegas a sentir pena, llegas a sentir varios sentimientos, que penas, llegas a sentir asco, llegas a sentir, te perturba en algún momento y hasta te causa risa, al menos cuando yo la vi. Hubo momentos en que me dio risa en algunos momentos, que algunas personas me decían, oye, ¿por qué te ríes? Es como que, o sea, estoy experimentando todo lo que la película está transmitiendo. Y eso es lo que, por ejemplo, si vamos a hacerlo algo un poco más gracioso, pongamos, digamos, a, a Rafael Correa, digamos, ya, que es una de las personas que siempre se habla de que nos hizo destrozos en el país, pero al mismo tiempo también hizo cosas buenas, ya, digamos, no soy correcta, simplemente escucho lo que dicen las personas. Pero digamos que alguien hace una película sobre este villano, ya. Obviamente lo retrata
desde su infancia, que se le pasó algo malo y que por eso fue así. Entonces, de cierta manera, la gente va a venir y va a decir, y va a sentir pena por esa persona, por cómo es, ¿ya? Entonces, casi lo mismo que pasó con Joker. La gente sintió pena y dice, no, pobrecito, no esto, no el otro. Entonces, llegas a empatizar con el enemigo hasta cierto punto que te gusta. O al menos eso es lo que yo he visto en algunos casos y en mi caso. No sé si voy a decir bien la frase, pero, a ver, dice más o menos así. Todos los villanos, o de cierta manera las personas que tuvieron algo que ver con la historia de la humanidad, tuvieron buenas ideas, pero en el camino se fue deteriorando esa idea. Por ejemplo, yo me imagino a un Hitler viendo a una Alemania destruida y queriéndola alzar de todas formas, ¿no? Pero Claro. mira todo lo que sucedió, cuando se embriagó de poder y de cierta manera quiso promover su ideología y lo logró. Entonces, Imagínate. con el ejemplo que tú pones acerca de una producción de Rafael Correa, podemos describir a un antihéroe, si es que lo vamos a detallar, que en el camino logró, tuvo buenas intenciones, tuvo esa cuestión de querer sacar de la pobreza a la clase baja, a la clase media, pero en el camino se fueron dando otras cosas, otros factores, Se descarrió todito. que hicieran que cayera en lo mismo de siempre, ¿no? En la Claro. corrupción. Así mismo como pudo haber sido Chávez en algún momento adolescente, querer luchar por su país, pero lo dejó peor. Entonces, hay material para hacer muchas cosas. La verdad que sí. Hay muchísimos más. Tenemos desde leyendas rurales, que la del Tintín, la Llorona, no sé qué, no sé cuánto, hasta problemas sociales que son muy, 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 muy importantes. Por ejemplo, la historia, se puede hacer una historia de los Restrepos, que no A mí me sé, parecería una cosa magistral. Imagínate hacer una producción de solamente del caso de los Restrepo, pero desde cero hasta donde está ahorita. Aunque estoy consciente de que su hermana hizo un documental, pero sin embargo no es lo mismo un documental que también es muy enriquecedor, perdón, no sé cómo se dice, pero tú llegas a empatizar también con una película, ¿ya? Que te diga desde el principio hasta el final, pero incluso hasta un final inconcluso, porque ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero decir el por qué pasó eso, ¿ya? El por qué, las pruebas, todo, que yo, en lo que a mí me respecta, quedaría increíble. el caso de Jaime Roldós, hay muchísimas, muchísimas cosas. No sé si tú viste la serie de Bolívar. No, eh, no, no. Me parece que es algo vanguardista para nuestro territorio. Y es más, se hizo en Colombia. Mira, algo tan viejo, tan viejo que tú puedes resultar escucharse aburrido. Decir, ay, la historia de Simón Bolívar. Algo que en la escuela ni lo quería escuchar, voy a verlo en serio. Tú ves los primeros capítulos y ves que hay una buena producción y una buena trama. Y todo esto de historia lo llevas a que sea una producción muy buena. Y creo que es algo chévere que se hizo en colaboración con Venezuela, Colombia, actores me refiero, porque la producción es netamente colombiana. Y mira, trajeron algo que tiene ya 250 años, 200 años, y lo trajeron al presente y de una buena manera. Entonces, tenemos mucho material para producir, sino que, bueno. La verdad que sí. Ahora, ¿tú crees, Andrea, que de cierta manera podamos llegar a llegar a hacer esa potencia en contenidos? Porque, por ejemplo, hay otro problema acá y es que no nos apoyamos entre nosotros. No hay una comunidad, no hay un sindicato que de cierta manera promueva nuevos talentos y nuevas producciones. Dice, todo está enfrascado en lo que ya está. Las cadenas televisivas van por lo seguro. Y me decía, por ejemplo, yo ponía este ejemplo.
A mí me parece que los chicos de TikTok, la comunidad de TikTok que ellos han creado, son muy creativos y la rompen en las No, redes la sociales. verdad que sí. Son muy creativos y la rompen en las redes sociales. Pero le decía, por qué no no los llaman a la televisión? Y me decía, no lo sé, eso pasa, porque ya hay gente también ahí que quiere estar un par de años más, cuando ya su ciclo terminó hace muchos años ya. Y eso también no deja que crezca la industria, porque hay mucha gente joven que tiene las ideas, tiene todo esto, pero también hay una especie como de, cómo lo llamamos más bonito? Vamos, digámoslo como es, una especie de corrupción también como en todas partes, donde las personas quieren prosperar ahí, perdón, tener su imperio ahí, que desaparezca ya el día que ya Y se muera. claro, mantenerse ahí hasta el día en que pues se vayan de este mundo, que a mí me parece muy mal porque se pierde bastantes oportunidades que tú dices como que, oye, esta persona se vería muy bien haciendo esta producción, ¿ya? Y la verdad es que a mí me da pena porque igual no hay grupos o al menos un grupo que los conserve ahí, o sea, que diga, no, ¿sabes qué? O los impulsa a que ellos vayan a la televisión y que ellos tengan su propia producción, que vayan creciendo. Y no solamente en el ámbito de los actores, sino que también en el ámbito de lo que se respecta a los directores. No hay un grupo que los impulse a hacer una producción que diga como que valga la pena aquí. Yo hasta ahora he escuchado a alguien que me haya dicho, no, es que yo quiero hacer una producción aquí con actores ecuatorianos y con actores, perdón, con producción ecuatoriana. Ya todo el mundo se quiere ir de Estados Unidos, de Europa, porque obviamente la producción allá es de otra manera, se lleva de otra manera, la verdad. Ya. Y sin ir más lejos, yo creo que la única producción que se ha llevado hasta ahora aquí, que obviamente a la gente le gusta y que por decirlo que es un poco adelantada a lo que ya estamos viendo cada rato, es Enchufe TV. Ya. Y eso es lo que yo creo que al menos un poco, pero sí, un poco es lo que ha avanzado en lo que es la televisión o el cine, por así decirlo, ya, porque yo sé que tal vez ellos, no lo sé, quisieran hacer una producción más, ¿cómo se diría? Un poco más interesante, un poco más elevada a lo que está ahorita, pero obviamente sabe muy bien que el consumidor de aquí ya no le va a gustar ese tipo de producción, porque no estamos enseñados a ver un tipo de producción así de magnitud elevada. Que tenga una trama sofisticada. Nos gusta Exacto, el típico ese Rambo que viene, destruye todo y pega a todo el mundo y sale victorioso y eso. Cuando ven una trama que se demora en su desenlace, que tiene otras perspectivas, decimos, no, esa película está fea, cambiemos. O lo típico, la otra vez estaba viendo Roma, pero estaba viendo en la casa de unos tíos. Y no, ¿por qué estás es de viendo mi eso perra. solo? Así. Mande. Estaba viendo la Roma en la casa de unos tíos y me dijeron, y eso es cholísimo, de verdad. Imagínate. Entonces, estoy tomando un poco cita de lo del primer video, nosotros somos como, de cierta manera, estamos reaccionando a lo que es, a la entrevista, a la primera entrevista de este canal. No se olviden suscribirse, la campanita. A mi querida invitada de hoy, partner de hoy, Andrea Valle, por favor. Oye, tu Instagram, pues, Andrea, por favor, no lo has Ah, mencionado. también. Ahí lo voy a poner para que lo veas ahí. No mentira. No, ahí lo voy a Pero ahí, poner, ahí lo voy a sí, ahí. poner, mi querida Andrea. Nos da vergüenza mostrarnos tal y cual somos. No somos altos. Bueno, Andrea sí es alta. Andrea es una mujer muy Sí. alta, muy guapísima. Yo no, Muy bien. yo no. No, Pero también, obviamente, que el queridísimo Yair también es guapo, no pero alto, pero es guapo. bajito que yo. Sí, No alto, no alto, no alto, pero guapo, ¿ya? exacto.
No, no vamos a poner a decir aquí estaturas porque después la gente se frustra, me va a decir, pero te ves más grande ahí en YouTube. Nos da vergüenza decir, ¿sabes qué? Venimos de acá, somos de acá, hacemos esto, tenemos estos Claro. problemas. Y sería cool, de cierta manera, ser sinceros con nosotros mismos. Y mira, ¿estás escuchando eso? No, ¿No escuchas? Bueno, ahorita no, sí pasaron, lo voy a escuchar. ahorita pasó como una caravana de música de rocola por mi casa. Y en antes pasó el morocho, morocho, morocho. Pero no somos Claro, una colonia de gente ricachona y toda esa cuestión. Y esos problemas es los que nos hace distintos. Y porque, por eso es que mucho gringo y viene acá y quiere decir, ¿cómo se vive en Ecuador? Y todo el mundo se queda, ay, ese, ay, no, es como que tú vives aquí, o tú qué comes, o cosas por el estilo, que me ha pasado mucho, me dices como que, Ecuador, ¿dónde es que Ecuador? Es como que, ahí, o sea, vivimos ahí, y literalmente. mira, la otra vez escuchaba a un amigo que se fue a los Estados Unidos y que tiene amigos de allá, decir que pensaban que Ecuador era selva, una totalmente selva amazónica. No puede ser. Y le estaban preguntando si quedaba, o sea, bueno, en un momento sí limitábamos con Brasil, porque decían, no, Brasil también es Amazonía. Y realmente sí tenemos Amazonía, pero no es que somos Claro, qué sé yo, de la jungla con un taparrabos y toda esa cuestión. Pero ese es nuestro problema. ¿Por qué? Porque al momento de tener vergüenza de lo que somos y no producir y no plasmar lo que somos en cintas o en series cinematográficas o en series de pantalla chica o lo que sea, ¿cómo nos van a conocer? ¿Cómo nos van a claro. conocer y decir, no, no, en Ecuador no se hace eso? En Ecuador hay costa, sierra y oriente, los de la costa son de tal manera, tienen carro, son la mayoría de clase media, viven cuestiones de inseguridad, de narcotráfico, de muchas cosas que nos suceden a nosotros. Y aún así, tenemos ese don de sobrevivir, porque sobrevivimos día tras día con todas esas cuestiones. Claro. Con todas esas cuestiones sobrevivimos. Ay, pero está que molesto. También quiere salir en el video. No, es que tienes razón. La verdad es que o nos da vergüenza o retratamos otro tipo de realidad que vivimos. Porque esa es otra. Nosotros decimos no, o digamos, hacemos una producción y que solamente sea producida en Quito, ¿ya? O que no muestre la realidad de lo que se vive todos los días, o las costumbres que tenemos, porque somos personas que tenemos muchas costumbres, mucha, mucha cultura. Y yo siento que estamos desperdiciando una gran cantidad de eso, porque muchas personas les dicen, no, es que los ecuatorianos es un lugar, un país chiquito, que supongo que no debe tener mucha población, que supongo que no debe tener mucha cultura, o sea, tenemos mucha cultura y mucho que demostrar, pero lastimosamente no sabemos cómo demostrarlo y no sabemos, y nos da vergüenza, como tú dices, nos da vergüenza que se den cuenta que somos un país que no somos tan avanzados, porque obviamente la gente dice, no, es que Ecuador tercer mundo, ya, y nosotros mismos decimos eso pro de broma, pero la cosa es que está mal, ¿me entiendes? O sea, vivimos así y por así decirlo tratamos de evolucionar o tratamos de alcanzar nuestras metas, ¿ya? Obviamente no nos vamos a quedar así siempre, entonces tratamos de crecer, que es lo que se puede demostrar, por ejemplo, en una producción, ¿ya? Y que lastimosamente no pasa. Y es una pena, la verdad. Por eso es que perdemos mucha cantidad de directores, actores, que la verdad es que Y van y nada, cursos en otras partes, quizás a veces ni lo sabemos. Hay otra cuestión que siempre la digo, la hipocresía cultural que tenemos. Nos claro, ofendemos fácilmente, nos ofendemos, todos muy resentidos. nos ofendemos, así como que la cuestión es para nosotros. Bueno, de cierta manera es una muestra de lo que somos en un contenido multimedia.
pero ¿por qué no, nos ofendemos tan fácilmente? He visto que mucha gente achaca la cuestión de proyectos ecuatorianos como David Reynoso, la Michi Lamelo, que a veces quieren de cierta manera hacer en su momento también criticaron lo que era mi recinto y que las malas palabras y toda esa cuestión, pero lo criticamos cuando está en la televisión, pero cuando vamos a TikTok nos Cuando gusta, nosotros lo hacemos así, exacto, como tú decías, en TikTok, en plataformas que tú ves, tú te ríes. nos reímos y nos reímos del, ahí sí nos sentimos orgullosos Mm, cuando un man dice, ser guayaco es, ah, mamá, mamá, no puedo insultar aquí. Pero cuando vamos a TikTok, la sanganada vivita, vivita que consumimos, pero cuando se hace, cuando lo hacen en televisión abierta, no es que digo que digamos sanganada y toda esa cuestión, en plena televisión abierta, pero si consumimos una cosa, ¿por qué cambiamos la idea cuando vamos a la televisión o al cine? O decimos, es que no me gusta eso porque es muy cholo. O, no, mire ese negrito, o mire ese montuyo. No, claro. eso somos. Es que eso es lo que somos. Y por así decirlo, ya, ok, tal vez yo entendería que, digamos, el consumidor que está viendo mi recinto y que viene y dice, no, es que no me gusta, ya es esto, porque hubo gente que sí le gustó. Yo la verdad veía muy poco, pero a mí me gustaba y me reía. Pero tal vez es el hecho de cómo está también producido. Obviamente la gente dice, no, pero si mi recinto, una vez escuché esto y la verdad es que yo dije como que, ¿cómo? Dijeron, mi recinto es del pueblo. Y yo era así, pues tú también vives aquí, ¿ya? Tú también a veces haces lo mismo que ellos. Entonces es como que cuando obviamente vivimos separados en estratos, y eso que lo escuché de una persona que obviamente no, vamos a decirlo como nosotros lo decimos, un niño sapo, ¿ya? Que viene y me dice, no, es que mi recinto es del pueblo, era como que, ¿cómo que del pueblo? O sea, chuta, yo sé que no es la mega producción, ya, no es, no sé, una serie de Netflix, ya, pero es mi recinto, que tiene sus cosas malas, sí, es verdad, pero es una producción ecuatoriana que no tiene lo que es, ¿cómo se puede decir? Empatizar, ahorita al menos, empatizar con el consumidor, ya que yo siento que si lo hicieran de otra forma, de Es que, una es mejor que, producción, es que como una vez dijo, lo escuché decir a Adal Ramones, no sé si lo conoces, Adal Ramones hizo la voz de Stuart Little en español. Adal Ramones tenía un show que se llamaba Otro Rollo, mexicano, que trascendió, era como el primer youtuber antes de que haya YouTube. Él decía, la televisión ha cambiado muchísimo y muchas cosas que antes se hacían hoy en día son imposibles porque todo el mundo se ofende. Por ejemplo, si traemos a la cuestión, si hoy en día se hiciera eh, un remake desde lo que parte de esta generación, una Betty la Fea no se podría hacer. ¿Por qué? Porque vemos cómo tratan a una persona gay de mala manera, porque el señor Armando Mendoza, el protagonista, entonces, ahorca, lo ahorca y dice, tú eres una loca, no sé qué, no sé cuánto. A Betty la tratan mal por ser el hecho de ser fea. Entonces, todos estos estereotipos de ese momento o problemas sociales de ese momento, personajes de ese momento, no se podían hacer de la manera tan cruda que se hicieron en el año 99, 2000. Porque hoy en día mucha gente saldría a reclamar y decir, ah, se están guiando por la belleza de una mujer y que no se debería tratar así a un señor homosexual. Pero siento que sin estos problemas sociales no se podría armar una buena trama. Porque, a ver, seamos sinceros, lo que vamos a ver en una película o una serie son problemas, no que todo vaya bonito, son claro, problemas viendo cómo o sea, lo que tú te evoluciona refieres, un personaje. claro, o sea, lo que tú te refieres es que, por ejemplo, tomamos el ejemplo del que tú dijiste, de don Armando con esta persona.
¿Tú crees que si lo retratan de una manera en que, por ejemplo, yo he visto en otras veces que a veces tratan mal a la persona que es homosexual y luego tiene como que, digamos, un desarrollo bueno, ya muestran la realidad de algunas personas porque es un gremio que literalmente, por más que haya evolucionado Es su, una subcultura, sigue siendo una subcultura. claro, y es algo que a mí, por ejemplo, a mí me da mucha pena porque a veces hay personas que todavía vienen y atacan a este tipo de, a estas personas, ¿ya? Y no tienen un final feliz algunas veces. Pero Ahora, yo creo que si en este caso hubiese evolucionado de otra manera, hubiese, digamos, tenido un final feliz, hubiera sido mejor, porque hay que aceptarlo, o sea, ahorita estamos en una época en que a mí me gusta al menos que tratan de, son inclusivos, ya, son inclusivos, hablo en películas generales, ¿no? Son inclusivos y tratan de, obviamente, de retratar el problema de estas personas, de este grupo, ¿ya? O de los grupos, porque en general, ¿ya? Y igualmente lo retratan y lo desarrollan de una manera muy buena, que algunas personas empatizan con eso y dicen, oye, no, a mí me pasó eso de ahí, o sea, es algo que a mí, al menos a mí me gusta. y, mira, a ver, déjame, porque se me vienen tantas ideas. Primero, Ah, cuando hacen espérate, un contenido, espérate, es que puedes ponerle pausa. a ver, te pongo. Ya. Retomamos, señores, para los que nos están viendo en YouTube, que en primera instancia va a ser así, pero después te lo firmo que voy a estar en Spotify. Ya, Muy a ver, pronto. Vamos a hacer. pronto. Andrea se tuvo que cambiar de lugar por la Sí, cuestión de que tengo un nuevo spot. de que su teléfono ya estaba por morirse, así que para Sí. continuar con la sesión de Zoom, tuvo que moverse un poquito. A ver, una vez, una vez nosotros, de cierta manera, hubo un problema sobre la cuestión de que estaban exagerando a la comunidad LGBTI, creo que lo estoy pronunciando bien, porque se exageraba mucho la cuestión de cómo es un homosexual por parte de actores muy de renombre acá de Ecuador, que son el señor Víctor Arauz y David Reynoso. Ya, yo te digo a ti, te pregunto a ti, porque me acuerdo que te pregunté algo y de cierta manera hubo como una especie de debate o puntos distintos. Para mí, para mí, la exageración vale. ¿Por qué? Para mí, la cuestión de la comedia, la cuestión de los contenidos, es como cuando tú vas a un ring, en un ring, y hay dos contrincantes. Dentro de ese cuadrito, tú le puedes sacar la madre a ese man, le puedes sacar la Claro, madre, porque estás dentro de eso. Ahora, claro, fuera del escenario, fuera del ring, no se puede. No se puede. Tú, si le pegas a alguien, si le pegas a él, de ley vas a ir detenido porque no estás dentro de ese cuadro. Cuando se hace un stand-up o se hace una obra de teatro y se exagera algo o se comenta algo, para mí, ya Maloxi Oxy, está bien. ¿Por qué? Porque vamos a, de cierta manera, a entretenernos y a reírnos de nosotros mismos. Lo que yo pienso ahora, sé que de cierta manera puede afectar o puede mucha gente que no tiene una mentalidad de cierta manera, un concepto ya, o un criterio formado, se podría decir, lo puede tomar como que eso es cierto. Y creo que ese es el problema, porque para mí esa obra de teatro no prácticamente representa a toda una comunidad, sino que prácticamente se está exagerando porque es una parodia. Ahora, mi pregunta es para ti, Andrea. ¿Te molesta que de cierta manera se burlen o exageren o de cierta manera hagan parodias de lo que es una persona homosexual? mira, la verdad es que cuando hubo esto de la Michi y la Melo, empecemos desde ahí para abordarlo y llegar hasta el final. Primero lo primero, o sea, yo siento que hay muchas opiniones acerca de este problema, porque la verdad fue el boom en ese tiempo y yo estaba confundida, porque
siéndote sincera, cuando yo veía a la Michi Lamelo en vivos, ya, chuta, yo me mataba de la risa, porque era como que, Dios mío, ¿quién no creció viendo vivos? Entonces, yo cuando veía eso, yo me reía porque me causaba risa, pero ya después de analizar, digamos, el problema en sí, el problema social en sí, yo dije, ¿sabes qué? O sea, de cierta forma sí está mal, porque está bien que, como, o sea, yo respeto tu opinión, por ejemplo, o sea, aquí tú me puedes decir, no, que estoy a favor de esto, como que ok, está bien, Es que, mira, pero mira, aquí somos paz y amor, somos amor y paz y paz. amor aquí, pero escúchenme, hay un dicho que se lo escuché a Jordi Rosado, igual si no conoces a Jordi Rosado, un crack, que él trabajó con Adal Ramones. Igual continúas porque me interesa, y perdón por interrumpirte. No, Pero tranquilo, sí. decía que cuando dos personas están de acuerdo en algo, una sobra. Cuando dos personas están de acuerdo en algo, una sobra. ¿Por qué? Porque hay que ver diferentes perspectivas de un solo problema. Y si las dos personas te dicen, ah, no, yo comparto, ah, no, está bien lo que tú dices, una sobra, una sobra. Y eso me gusta. O sea, que tú pienses de una manera, yo le meto mi opinión y tú la tuya. Pero de cierta manera, sí, es bonito eso, es bonito porque yo te Claro. entiendo a ti, Es o que trato de siempre entender. hay esas variaciones, por así decirlo, de opiniones, porque, por ejemplo, tú opinas sobre eso y obviamente lo respetas, y es lo que yo siempre digo, que, sabes que cuando una persona da tu opinión, debes respetarla, absorberla y entenderla. Ya, son tres pasos: entenderla, absorberla y escuchar, ya. Entonces, lo que pasa ahorita, por ejemplo, lo que tú me dices, yo te entiendo, yo digo como que, bueno, está bien. Y yo también doy como que a ver mi error, por lo que yo te dije que yo me reía de esto. Y la verdad es que cuando ya te dije que ya lo analicé, el problema social en sí, englobarlo en todo, dije como que, o sea, está mal, porque lo que yo me he dado cuenta en esta última época es que ya no está ese patrón que había de que ponías a la persona homosexual como una persona como que, ay, súper kinky, súper así, y que daba risa, y que siempre es el personaje que da risa y que pues es gay, ¿ya? Entonces, no sé si lo has visto y dices como que, ah, ese es el personaje gay, ese te va a hacer reír sí o sí. Entonces, ahora, en esta época, al menos en esta época del cine, ahora en estos últimos años, es que he ido evolucionando bastante y como yo te digo, me ha hecho cambiar de perspectiva y obviamente ya no burlarme de ese patrón que había, ¿ya? Y obviamente le ha dado un giro muy bueno a lo que son los grupos, el grupo de LGTBI, ¿no? Entonces le ha dado un giro muy bueno porque le ha dado protagonismo, le ha dado voz y le ha dado de una forma que tú empatizas con este, ¿no? Y también tú sabes que la televisión influye bastante en las personas, ¿no? Entonces tú ves eso, consumes eso, entonces tú dices, no, ¿sabes qué? O sea, ya comparas los patrones, el patrón viejo que era el gay que se burlaba de todo y que pues era así y todo, como que, y luego el patrón nuevo que es una persona que es de este grupo, ¿ya? Y que le da voz a este grupo, ya le da una historia, le da importancia. Entonces, obviamente la gente se va a ofender porque ya todo ha cambiado, sobre todo porque todo ha cambiado. Antes tú te reías de eso y ahora ya no te ríes de eso porque obviamente sabes que es mal. Entonces, por eso es que yo creo que cuando hubo este problema, la gente se ofendió y la gente, no, siento que se ofendió, pero también es como que dijo, ¿sabes qué? Eso está mal, o sea, esto ya no es de ahorita. Y hubo bastante debate, la verdad. Yo sí me acuerdo que la gente se peleó por ese tipo de cosas. Sí, sí, muchísimo, muchísimo, Pero muchísimo. digamos que en este caso, la Michi y la Melo de Chuta ya se ha quedado con ese distintivo que son ellos, ¿no? De como que el patrón viejo, por así decirlo. Y dime, o sea, la gran mayoría del Ecuador no es que dice, no, ¿sabes qué? No le da todavía esa importancia a las personas de este grupo. Y entonces por eso es que salieron muchos a favor a defender la Michi y la Melo y a decir que no, que sí, que este, que el otro, que lo respeto, porque igualmente es como que yo también, yo digo, o sea, yo también te he enseñado a verlo, ¿ya? Pero también hay una gran minoría que dice, no, eso está mal. Entonces, no sé, o sea, siento que son diferentes opiniones, pero como yo te dije al principio, hay que saberlas entender.
por así decirlo, saberlas complementar para que se haga una sola y pues no haya estas complicaciones y estas complicaciones que hay entre las opiniones. Y yo creo que la cuestión de la supervisión de un adulto siempre es importante, porque Sí, el problema en sí no creo que sea, o sea, sí, de cierta manera se puede producir un problema social, pero también debes de guiar en el caso de que tengas un hijo de que qué está viendo, y si lo está viendo, explicarle y darle a entender de que eso de ahí no es una exageración o es un problema latente o es la realidad de un espacio-tiempo de un lugar. Siento que es cierto lo que tú dices. Por ejemplo, nosotros que estudiamos en universidad o que somos de esta nueva generación, respetamos muchísimo más que los de la pasada. Los de la pasada, el tema de la homosexualidad sigue siendo ser una persona incluso no grata, no grata. es un tabú todavía hablar, o sea, siento que en algunas ocasiones es un tabú hablar de lo que es la homosexualidad en sí, incluso está en la televisión. Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo que es real. No creo que nadie de donde trabajo lo vea. No, espero que no, mentira. Pero hubo una reunión muy importante y cuando hablaron de un tema que se había suscitado ahora poco, el tema del señor Roberto Manrique, que me tocó incluso conocerlo, se pusieron a hacer mofa de lo que había de cierta manera expuesto de su homosexualidad, que a quien le interesaba, que eso lo quería vender plata, o que simplemente, sí, es así, que no sé qué, menospreciando a la persona. Y siento de que lo que haga o no haga, si lo quieres poner o no lo quieres poner, es un problema ya de él. Cuando me tocó trabajar con él, en la producción se sabía cuáles eran sus preferencias sexuales, pero los mismos camarógrafos, incluso el director, sí había esa cuestión de eh, como que llévale al mariconcito o llévale a no sé qué. Ah, Entonces, desde el interior, podemos ver que las generaciones de antes, de cierta manera, no tenían ese respeto por estas personas, cosa que nosotros estamos cambiando. Porque sí, es verdad, él quiso exponer su vida, porque de cierta manera se sentía también con ese peso, ¿no? De estar escondiéndose, de ser el galán que claro, todo el mundo quiere, de estar fingiendo una vida que no es, y querer exponer como lo haces tú, lo hago yo, de exponer con quién la está pasando bien, porque también tiene derecho. Como claro, tú le puedes besar con tu novio y mostrar una historia en Instagram, él también ha de haber querido hacer eso y no es que quiere vender, incluso iba a perder de cierta manera un poco de sus contratos porque él tenía esa imagen de ser un hombre guapo, alto, que era catalogado para las telenovelas, pero en su vida real tenía que guardarse eso. Y yo no lo, ya cuando uno conoce la historia más a fondo, uno respeta muchísimo, muchísimo eso y creo que esta generación lo está abordando de una buena manera y se reconoce más que somos personas, ¿no? Que lo importante es lo que haga, porque de qué me sirve, a ver, ser el estereotipo de hombre que se ha venido supuestamente llevando a cabo, cuando, a ver, soy mujeriego, no me hago cargo de lo que debería hacerme cargo, no he llegado a ser alguien en la vida. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener ese ego alto de ser el hombre que se come a todas las mujeres y todo si no soy buena persona? Caso que el claro. señor, No es esa persona, o sea, él no se representa así. cosa que creo que el señor Roberto Manrique ya se sentía como de cierta manera ya, quiero publicar, Cansado. quiero ser libre como todas las personas y poder publicar a quien yo ame. Y ese es bueno que se vaya tomando este nuevo patrón en películas latinoamericanas. He visto muchas películas latinoamericanas que ya incluyen no a ese homosexual exagerado, que siempre se ríe o que es la joda, sino a esa persona que de cierta manera
puede ser una persona sabia, puede ser quizás el protagonista, como se hace en otras partes. Es que le das voz, o sea, le das una historia, porque si te das cuenta, como yo te decía, siempre ponían al personaje gay, pero era como que solo existía y ya está. Pero tú eres, o sea, a veces tú decías como que, ¿y cómo llegó él ahí? ¿Qué historia tiene? ¿Qué historia tiene con el protagonista? ¿Ya? Todavía, la verdad, he visto muy pocas ya, pero muy pocas producciones que ponen a este personaje como que llegó ahí y solamente está ahí para existir, nada más y darle risa a la gente y ya, que lo han criticado bastante, pero O el todavía hay típico pero muy hombre pocas. negro o de color, Exacto. que de color suena como que, por ejemplo, a veces yo, Ujú. como el video de TikTok, yo cuando me pongo el sol me pongo rojo. Y nosotros los blancos somos los que realmente cambiamos mucho de color y ellos siempre tienen un solo Claro, color. Pero el típico negrito que dice, ah, no, que vendes coco, coca, no sé qué, todo ese patrón claro. creo que poco a poco se va cambiando en las producciones de élite, porque vemos a más afroamericanos siendo protagonistas y siendo muy buenos. Entonces ya no Muy es, buenos. ya no es Tenemos a personas afroamericanas que tienen, no me acuerdo el nombre de esta chica, que es muy buena actriz, que ganó un Oscar incluso, no me acuerdo, creo que fue en el año 2018, 2019, por ahí, pero muy buena actriz, o sea, tenemos actores muy buenos, que antes, como también era con las personas homosexuales, los ponían ahí como personajes o el mejor amigo del protagonista y solo existían y ya está, para darle apoyo emocional al protagonista o en cualquier tipo de guión que le hayan puesto o propósito, y el tipo estaba ahí solamente para existir y ya está. Entonces, eso es algo que se ha venido corrigiendo con el tiempo, que como yo te dije, que ha venido evolucionando de una manera positiva, que la verdad a mí me da gusto ver eso. sí, sí, sí. Justamente yo soy un poco vintage y, y ya pues me gusta mucho. Creo que en eso compartimos en cuestiones musicales, que nos gusta un poco la música del pasado y vamos siempre hacia allá para buscar nuevas cosas que ya de cierta manera pasaron de moda. Vi una película que se llamaba Me enamoré de un maniquí, 1987, y aparecía, como tú dices, el típico personaje homosexual. Era homosexual y era negro. Y Mira, la película trataba de un hombre que de cierta manera era un escultor y creaba a una maniquí y se enamoraba de ella. Y nadie más lo podía entender a él, pero estaba ese amigo, ese personaje homosexual que era todo extravagante y que le decía, no te preocupes que yo hago cosas peores, pero estaba ahí como esa cuestión rara y lo juntaban con el otro raro que había creado un maniquí y se besaba con un maniquí que cobraba bien a la lo gente. normalizan, ajá, lo normalizan de cierta manera y hacen que no se vea estructurado de una manera buena, ya, para no hacerlo tan raro, ya, pero sí siento que tal vez mezclaron cosas, tal vez que, o sea, siento que sí estuvo bien estructurado, pero como que A, a hubieran mí, a, puesto, a mí me pareció cuando la vi que eran como que vamos a hacer tres personajes, el maniquí, él y el homosexual, tres locos, tres que no son comprendidos por la sociedad. Y el resto de gente son las que supuestamente son normales. lo normal. Y ¿De qué vemos año me dijiste que era? 1987 por ahí. No, Y, entonces, y mira que ahora también hay algo que me llamó mucho la atención en su momento. Fui a ver Bohemian Rhapsody de Queen y cuando fui al estreno había mucha gente joven y hay que admitir que el señor Freddie Mercury era bisexual, ¿no? Le gustaban las mujeres y los hombres en su momento. Ya en sus últimos años como que más homosexual que hetero, ¿no? Pero me sorprendió que la gente joven como nosotros, joven, lo que le importaba es la música y lo que vivió. Nunca se besó Rami Malek, se besó con hartísimos hombres. Y el típico, "Vi, no sé qué, mariconada", nunca pasó, nunca pasó. Entonces, en ese momento yo dije, o sea, si estamos como un poco como que cambiando ese chip, no es que estamos como que de cierta manera
normalizando la cuestión de que los homosexuales y que el libertinaje, que no sé qué. Estamos de cierta manera viendo un documental, una biografía de una persona que existió. Y si era tal como lo describe la película, creo que hay que mirarlo y de cierta manera verlo como lo que fue, pero Claro. no, no es que vamos a pintarlo de una manera bonita y decir, no, el señor Freddie Mercury era una persona buena y se murió por SIDA porque de la noche a la mañana le inyectaron algo. No, entonces eso sería mentira. Claro, porque antes era, lo siento, está mi perro aquí. O sea, antes era visto esto de que, por ejemplo, si eras homosexual, tú tenías SIDA, pero así es como que si tú hubieses nacido con SIDA porque eres homosexual. Era un tabú y obviamente era un problema Para tu social, carrera, era para para tu tu carrera, para tu vida en general. Entonces sí era algo que era muy problemático en esa época. Y como tú dices, hemos estado evolucionando porque aquí somos muy, pero muy cerrados, somos de mente cerrada, somos un cuadrado, ya. Literalmente nosotros venimos y decimos, no, es que esto es así, esto no puede ser así, no puede, por ejemplo, no puede haber personas homosexuales, no puede, el hombre de la familia no puede ser homosexual, no puedes abortar, no, tú tienes que hacer esto porque eres mujer, no, tú no tienes que hacer esto porque eres hombre, la típica. Son tabús que todavía, que por más que queremos luchar en abrir esa barrera, nos cuesta bastante, porque y, son varios problemas sociales. y ojo, señores, a ver, para los que nos están escuchando, no estamos promoviendo, no estamos diciendo que los niños que acepten, que no sé qué, Claro, en mi opinión, es una subcultura que tenemos que tolerar como todo, como los rockeros, como normal, normal. Pero no estamos diciendo que por ejemplo, desde niñitos, que, que si te gusta ese niño está bien, no sé qué. No estamos promoviendo eso, por si acaso. Estamos hablando de que lo que se puede producir en el cine y en la televisión y cómo de cierta manera lo podemos distribuir y que las personas de cierta manera lo consuman como lo que es, pero claro, ahí estamos influenciando a que tengan esta ideología o lo que sea. Vamos hablando de lo que se puede producir. Si es bueno o es malo, eso ya es otra cosa y eso ya se lo dejamos en las manos de los psicólogos, de personas mucho, mucho más preparadas que nosotros que de ley, mucho más capacitadas. si nos quieren corregir, si nos quieren de cierta manera decir, ¿sabes qué? Igual escucharemos sus ideas y toda esa Claro, cuestión, pero estamos porque hablando esto igual es de abierto, como yo le lo había que dicho se a puede. Yair, es algo que son opiniones que siempre y cuando se vayan respetando, siempre es lo mejor, porque si tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión, se trata de escucharlo y entenderlo y tratar de manejarlo, porque, o sea, si nosotros venimos y nos ponemos a discutir que no, que tú no tienes razón, que yo no tengo razón, o sea, creamos una discusión mayor y un problema mayor que no se va a poder resolver. Yo no puedo colonizar a Andrea, ni Andrea me puede colonizar a mí. La cuestión es que Exacto. podamos tolerar lo que Andrea piensa y lo que yo también pienso, ¿no? Como las religiones, ¿no? Uno dice, sabes que no comas Claro, carne tal día y a mí me gusta la carne, igual la como, pero no te voy a hacer el feo porque a ti te gusta comer otra cosa que a mí no. claro. Entonces, de eso se trata. Creo que ha sido, creo que ya estamos llegando ya al final de esto, de ley que probablemente haya segunda parte si es que la universidad no nos mata primero, La verdad que porque sí, es los trabajos de la pesadito. universidad, ya mismo yo también entro en clase, tú creo que estás en clase, ¿verdad? Estás recibiendo clases. Entonces, si los proyectos de la universidad no nos ahogan, de ley que va a haber otro segundo Una podcast. segunda parte mejor, con otra Segundo, colaboración. de ley con un tema a la final un poco más profundo y ya con un invitado que de cierta manera nos pueda guiar y que sea un experto, porque lo que hemos hecho aquí prácticamente es un piloto, ¿ya? Entonces, un piloto con una invitada que siempre andamos hablando de estos temas, ¿no? Que siempre andamos diciendo, pero sí, pero no, que no sé qué, y a la final
como siempre nos enviamos, bueno, no casi siempre. En este caso, esos son juegos artificiales. Sí, te iba a Son decir juegos como que, artificiales. Son juegos artificiales. Espérate, déjame ver. Uno, más. Son juegos artificiales. y ahora con todo esto, ya no sabemos qué es. Bueno, sí, la verdad que sí. Pero es preferible dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Y después de unos 20 años poder contar también lo que hoy en día sucede en nuestra ciudad, ¿no? Que también es muy importante. Pero ahora es como un poquito delicado. La verdad Bueno, que sí. yo te agradezco muchísimo, Andrea, ¿cierto? Que vamos a tener más podcasts. Sigan la Instagram, ahí están su Ahí Instagram ahí. abajo. Igual menciónalo porque de ley esto se va a hacer audio y lo vamos a subir a Spotify en un futuro. Es medio complicado, pero es como Nicole Valle, Nicole, porque algunos se escriben con doble L. Valle, así, Nicole Valle, lo puedes buscar. Sale más Sí, fácil. señores, a mí ya saben sus Pero la amigos. verdad es que gracias por invitarme, porque como dice Yair, siempre, y mi perro también, gracias por invitarme, porque la verdad es que siempre nos ponemos a hablar con Yair en los chats y decimos como que no, empezamos un debate eterno y nunca lo terminamos y nos quedamos a medias. Y él me dijo como que no, ¿sabes qué? Mejor plasmémoslo en un video y que pues también varias personas den su opinión. Entonces la Y, verdad es que sí. sí, y la cuestión es que si ustedes dicen, ¿sabes qué? Maloxi Oxy y Andrea Valle no saben nada, nos pueden escribir. La cuestión es causar efecto, bueno o malo. Porque Pues, es que nosotros no sabemos, así como que nosotros nos graduamos de cine ni nada, de o sea, cine, son opiniones cineastas, pero no somos, estamos en pañales también. sí, o sea, pero Solamente observamos que, el hecho de no haber estudiado cine tampoco es que no podemos dar nuestra opinión acerca de esto, porque claro, no es necesario ser chef para saber que la comida está mala. Ojo, ojo. Entonces, eso, te doy muchas gracias por haber estado. Esto va a estar subido tal cual, porque es podcast, tal cual, no va a haber edición ni nada. Señores, si esperan edición, eso es para las entrevistas. Este es otro formato, aunque está hecho en Zoom mismo. Y bueno, para no hacerlo tan largo, muchísimas gracias, Andrea. gracias, en serio. Y eso. En 5, 4, 3, 2.